Hola, muy buenos días. No sé si me escucháis. eh, Siento, os tengo silenciado porque no sabía cuánta gente iba a asistir a esto. Y bueno, si necesitáis cualquier cosa me podéis escribir al chat, ¿vale? Eh, no voy a ocuparos demasiado tiempo, simplemente quería contaros un poquito las novedades o las características de la convocatoria de financiación de investigación de la Consejería de Salud. A ver, espera un segundo, es que ahora estoy torpeando. A ver, aquí. La convocatoria se regula por unas bases que son de 2020. Como ha pasado mucho tiempo, ha habido una modificación de base reciente, ahora este año, en la cual se ha modificado la normativa básicamente que aplica a todo lo que es la convocatoria, algunas cuestiones de justificación económica y de los criterios de evaluación, que ahora los veremos, ¿vale? La convocatoria la publicaron el martes, día 3. Nos han dado tan solo 10 días de plazo, con lo cual vamos un poquito contra reloj, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que podamos, ¿vale? Este año se han convocado tres modalidades temáticas: los proyectos de investigación en salud en temática general, los que van destinados a atención primaria, hospitales comarcales y hospitales de alta resolución, y los de colaboración público-privada. Como decía, el plazo empezó el miércoles día 4, finaliza el plazo oficial el 17, pero sí me gustaría recalcar que nosotros tenemos un plazo interno, que bueno, es domingo, es el día 15, porque normalmente los últimos días la aplicación colapsa. Entonces, porfa, no lo dejéis hasta el último día, ¿vale? Vamos a intentar ajustarnos a esos plazos internos para no tener problemas. Eh, Ver muy brevemente, los proyectos de investigación de salud en temática general, pues buscan fomentar el conocimiento o generar el conocimiento en temática general en salud, ¿no? Son proyectos que van a durar hasta 3 años y que nos van a dar una cuantía máxima de 110.000 euros por proyecto, más los costes indirectos, que son un 21%. Los que van destinados a atención primaria son aquellos que se desarrollarán dentro de distritos de atención primaria, hospitales comarcales y demás, y deben de estar liderados por profesionales de estos centros, ¿vale? Entonces aquí tenemos que irnos no podríamos utilizar como investigador principal a un investigador hospitalario, salvo que sea de un CHARE. Importante también en esta convocatoria que al menos el 50% de los investigadores colaboradores, tanto en número como en dedicación, en porcentaje de tareas que desarrollan, tienen que pertenecer a estos distritos, ¿vale? También son proyectos que van a durar hasta 3 años y nos van a dar 40.000 euros de máximo. Y por último son los proyectos de colaboración público-privada. Estos proyectos buscan desarrollar conocimiento con la participación de entidades privadas que nos apoyen durante la ejecución y la financiación. Esto tiene un matiz. Son proyectos que van a durar 3 años y el importe máximo que nos va a dar consejería son 400.000 euros. El matiz es que la empresa privada con la que colaboramos, con la cual tendremos que firmar un convenio, tiene que comprometerse a aportar al menos el mismo importe que nos va a dar consejería, ¿vale? Bueno, vamos a verlo al revés. Sería que consejería nos va a dar como máximo el mismo importe que esté dispuesto a aportar la entidad privada. Es decir, podría llegar hasta 400.000 euros. Si la empresa privada dice que nos va a dar 50.000, consejería no nos va a dar más, nos va a dar 50.000, ¿vale? El 50% exacto del total del proyecto. Eh, Como detalle importante que podría ayudarnos a captar empresas para colaborar en esto, la empresa no tiene por qué poner dinero, tal cual. Es decir, puede su aportación puede ser en especie, del tipo, pues yo voy a dedicar horas de personal, voy a dedicar uso de infraestructura, voy a aportar una serie de materiales que yo ya tengo porque soy fabricante o cualquier cosa, ¿no? Entonces, no tiene por qué poner dinero, lo cual esto siempre anima un poquito a las empresas a participar en este tipo de proyectos, ¿no? Sí, es verdad que tendríamos que tener una empresa ya algo medio pactado, porque luego vamos a tener que firmar un convenio con ellos en el cual se desarrolle cuál va a ser la aportación, pero bueno, es una muy buena opción, creo. Vamos a ver mínimamente los detalles de la convocatoria, ¿vale? Para las tres modalidades son prácticamente los mismos detalles. La atención primaria es la única que tiene un par de cuestiones que ahora os detallo un poquito más. ¿Quién puede ser investigador principal de estas ayudas? Los profesionales de los centros sanitarios del SSPA, aquellos profesionales también que estén vinculados a las fundaciones, contratados por las fundaciones,
o que desarrollen su actividad en centros de investigación, institutos de investigación participados por la consejería, en este caso como podría ser el IBS Granada, el IBIMA en Málaga, cosas así, ¿vale? Pero, por ejemplo, no podrían ser investigadores principales los profesionales de las universidades o de centros privados. Podemos tener uno o dos investigadores principales. Eh, en cualquier caso, si hubiese dos investigadores principales, los dos deben de cumplir los mismos requisitos, ¿vale? Porque siendo investigador principal, independientemente sea el uno o el dos, tiene que cumplir el requisito de ser sanitario. Bueno, el requisito primero, ¿no? ¿Vale? Detalle, la modalidad de atención primaria, los IP solamente podrán ser profesionales de atención primaria, comarcales o chares, ¿vale? Al menos uno de los IP, en el caso de Callado, deberá tener un contrato permanente con su entidad contratante, en este caso el SAL, la fundación o los institutos, durante toda la duración del proyecto. Es decir, tenemos que tener un IP que realmente vaya a desarrollar las funciones de IP durante toda la duración, no se nos puede ir a mitad. Eh, Uno de estos IP, podría ser, por ejemplo, el otro, tiene que tener dedicación exclusiva al proyecto, es decir, no puede tener ningún otro proyecto financiado en activo, ¿vale? Con una convocatoria competitiva. Por ejemplo, no podría tener un Carlos III, no podría tener otro de Consejería de Salud de años anteriores, ¿vale? Tampoco puede ser investigador principal los residentes, ¿vale? Ellos podrían ir de colaboradores, pero no IP. Y bueno, algo importante es que el que se presente como IP no puede haber renunciado en los 3 años anteriores a un proyecto de Consejería de Salud. Imaginaros, os dan un proyecto, renunciáis, hasta dentro de 3 años no podríais volver a ser candidato a IP, ¿vale? Incompatibilidades que tienen los investigadores principales, que solamente podrán estar de IP en un proyecto de esta convocatoria, ¿vale? Incluidas las 3 modalidades. Es decir, si nos presentamos por ejemplo, a Chare, no podríamos presentarnos a la colaboración público-privada, solamente podríamos ir en uno. Además, tampoco podríamos ir de colaborador en otro proyecto, ¿vale? Ser IP nos limita. Los requisitos de los colaboradores, poquito, simplemente estás contratado laboralmente, vamos, puedes desarrollar tu función, no tiene más. Si el proyecto nos da financiación para contratar personal para desarrollar funciones de investigación, este personal que contratamos no formará parte del equipo, ¿vale? Será un personal contratado, pero no será equipo investigador. Incompatibilidades que tienen los colaboradores, solamente podrán ir de colaboradores en 2 proyectos en la totalidad de la convocatoria, ¿vale? De las 3 modalidades solamente podemos estar en 2 proyectos. Em, vale, a ver, veo que empezamos a escribir en el chat. Leo un poquito, ¿vale? ¿Es necesario que tenga la valoración del comité de ética? No. El comité de ética será necesario en el caso de que lo financien, es decir, la resolución provisional de concesión, que aproximadamente será septiembre, octubre, ahí es cuando tenemos que presentar el comité. Entonces, mm, sería bueno intentar ir preparando la documentación, aunque no obligatoriamente presentarla, porque a la resolución podemos presentar el certificado o el documento de haber enviado el proyecto de evaluación, ¿vale? Es decir, no tendremos que presentar el dictamen como tal. El dictamen como tal hará falta una vez que iniciemos el estudio, previsiblemente enero. Para el comarcal, entiendo que el investigador debe trabajar en comarcal. Sí, el investigador deberá ser trabajador de comarcal, de distrito o de Chare. Vale, venga, continuamos. Eh, Detalle muy, muy importante. Todos los proyectos de investigación que se presenten deben de ser dentro de, o sea, todos los equipos que se presentan deben conformar un grupo de investigación. Es decir, tenemos que tener un grupo acreditado, bien sea a través de la plataforma propia de la Consejería de Salud, que se llama Investiga Más, que es este primer portal que se ve ahí de los grupos de investigación, a través de la Consejería de Universidades, que son los PAIDI, que es la plataforma SICA, o grupos que estén ya registrados en los institutos de investigación o similares, ¿vale? Esto tendremos que acreditarlo, es decir, que realmente tenemos que tener conformado nuestro grupo para enviar un papelito a la solicitud. Cualquier cosa, cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda que tengáis sobre esto, podéis contactar conmigo y lo resolvemos, ¿vale? Crear un grupo en Investigamos, por ejemplo, es muy rápido, así que podríamos dejarlo resuelto relativamente fácil. Documentación que tenemos que presentar obligatoriamente. La memoria en el formato normalizado de la convocatoria, que podrá ir en castellano o en inglés, independientemente. El currículum de todos los miembros. El currículum es formato libre, ¿vale? No tenemos por qué presentar el formato de la convocatoria, pero sí que se recomienda
que cumplamos con los criterios mínimos que nos está pidiendo la convocatoria. Es decir, poner todo nuestro desarrollo en investigación que hemos tenido al menos de los últimos 5 años e intentar incluir los criterios DORA y COARA, que son aquellos en los que se intenta visibilizar un poquito más la investigación fuera de lo que son las publicaciones, ¿vale? Es decir, la difusión a la ciudadanía, la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, el asistir a un instituto a dar una pequeña charla sobre investigación, ¿vale? Todo ese tipo de cosas se están fomentando cada vez más. Entonces, esos son los criterios de Ura y Coara que nos están intentando inculcar. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, que vale cualquier formato, la consejería tiene su propio formato, pero si tenéis otro, también es válido. Con la recomendación de que incluyáis todo para que lo puedan valorar correctamente, ¿vale? Otro documento que también sería necesario, el consentimiento informado y la hoja de información del paciente, siempre y cuando vuestro proyecto lo requiera. Entiendo que siendo un estudio en salud lo va a requerir, pero es posible que no lo necesitéis. Si necesitáis muestras, tenéis que valorar también el uso de biobanco. La consejería aporta un modelo para biobanco. No tiene por qué usarlo todo el mundo, pero bueno, que lo consideréis. Y el certificado de pertenencia a grupo de investigación. Como os decía, pues es necesario presentarlo. También nos valdrá si no podemos sacar un certificado oficial, pues un pantallazo de la web donde está registrado el grupo, ¿vale? Criterios de evaluación de la convocatoria, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, ¿vale? Tenemos que cumplir unos mínimos. Tenemos el proyecto que nos van a valorar hasta un 53 puntos, la novedad 16, y entre estos dos apartados tendremos que llegar a un mínimo de 45 puntos, si no, no seríamos valorables. El equipo nos lo van a evaluar hasta con 26 puntos y tenemos que llegar a un mínimo de 10. Y en la difusión nos van a dar máximo 5. Entre todos sumamos un 100%, que debemos de llegar mínimo a 60 para considerar el proyecto como viable, ¿vale? Ahora, un pelín más de detalle de los criterios de valoración. Pues bueno, la calidad científico-técnica nos van a dar hasta 33 puntos, van a valorar claridad y relevancia de la hipótesis, la pregunta de investigación, la adecuación de los objetivos al problema que se plantea, los antecedentes, que estén bien desarrollados, con una bibliografía reciente, los aspectos éticos. Y como veis, la participación ciudadana, esto ya volvemos a los criterios Dora y Coara, ¿vale? También nos van a valorar la viabilidad del proyecto, que son hasta 12 puntos. De aquí vamos a valorar la descripción de los riesgos, las limitaciones del estudio y que sea una propuesta realista con respecto al equipo que planteamos y el tiempo que vamos a tener para desarrollarlo, ¿vale? Y también nos van a valorar la valoración económica con hasta 8 puntos, viendo que sea un coste real de lo que queremos desarrollar, ¿vale? Los criterios de valoración de la novedad, impacto y relevancia, tenemos hasta 16 puntos, que sea original la propuesta, ¿vale? Es lo que nos van a valorar, que, bueno, pues eso, cuando compruebe con la literatura científica, con la bibliografía que hemos puesto, que realmente estemos cubriendo algo que no está investigado. Que sea aplicable a la práctica clínica en un periodo corto de tiempo, bueno, corto intermedio. Y también que sea susceptible de protección de resultados, con temas de patentes, know-how, propiedad intelectual, ¿vale? Después, el equipo, ¿cómo nos lo van a valorar? Hasta 26 puntos. Aquí vamos a ver la capacidad del investigador principal para desarrollar las actividades, es decir, que que haya evidencia de que puede desarrollar financiación competitiva, bien que tenga proyectos, bien que tenga publicaciones, algún tipo de protección intelectual, patente o demás, e incluso la participación en estructuras estables. Estos son los CIBER, la RETIC, cualquier grupo de investigación a nivel nacional o internacional, ¿vale? Y también la difusión y divulgación a la sociedad, como os contaba antes, volvemos a los criterios de Ora y Coara. También la capacidad formativa del investigador principal y de los colaboradores, es decir, en la dirección de tesis, máster, los residentes. Los investigadores colaboradores pues van a valorar que su dedicación y composición sea adecuada, es decir, en lo que necesitamos hacer en el proyecto está cubierto por estos profesionales y pueden hacerlo. Tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo, ¿no? Y también ver que tienen algo de capacidad investigadora, trayectoria científica previa. Em, También tenemos el desarrollo de proyectos cooperativos en Andalucía, es decir, que se colabore con otro grupo de investigación. En el caso de que hayáis tenido financiación previa de consejería, también van a valorar que
esa evaluación posterior del proyecto terminado haya sido positiva. Y un criterio que tenemos, bueno, que llevan varios años intentando implementar, que lo quitan, lo ponen, es que la investigadora principal sea mujer, ¿vale? Eso nos van a dar 6 puntos. Siguiente, tenemos los criterios de la difusión, que sea un plan de difusión realista, nos pueden dar hasta 5 puntos. Y como decía antes, necesitamos cumplir unos mínimos, que es que llegar al menos al 60%, a 60 puntos del total, y que los apartados A y B sean 45 y el C al menos 10, ¿vale? ¿Qué nos pueden subvencionar en esta convocatoria? Pues tenemos bienes y servicios fungibles, cosas de laboratorio que podamos llegar a gastar, material bibliográfico, arrendamiento de equipos, software, servicios externos, también contratación de personal. Ahora os digo un poquito de detalle de los gastos de personal que podemos asumir, desplazamientos para asistencia a congresos, para reuniones. Eh, Estos desplazamientos solamente pueden ser para personas que forman parte del grupo. Evidentemente no podemos traernos a un, no sé, imaginaros, ¿no? Necesitamos un experto que nos apoye, a ese experto tendríamos que justificar muy bien que le vamos a pagar los desplazamientos con cargo a esto. En un principio no sería viable, salvo que nos autorizasen, ¿vale? También el tema de las inscripciones a congresos, lo cual solamente serían viables a partir del segundo año y máximo 2 personas por actividad. Los gastos a publicaciones, que nos pagarán un máximo de 2.000 euros anuales, y otros gastos que puedan autorizarnos desde consejería, también con las traducciones, los accesos a bases de datos y demás. Completamente prohibido equipamiento informático, científico, la reposición, en fin, hay cualquier cuestión que la consejería no considere adecuada, entonces antes de gastar, pues deberíamos de consultar, ¿vale? Gastos de personal. Estos son los costes máximos que tenemos como entidad, como la fundación, a los que podemos asumir, ¿vale? Las modalidades que nos da la consejería son el contrato de actividades científico-técnicas, que dividimos entre las 2 titulaciones posibles que tengamos, el predoctoral, el doctor y el investigador distinguido, ¿vale? ¿Cómo, cómo accedemos a presentar la solicitud? Bueno, consejería ha puesto en marcha un nuevo portal de investigación, ¿vale? Este de aquí. Creo que os envié el enlace cuando envié toda la información. Si alguien no lo tiene, por favor que me escriba y se lo hago llegar, ¿vale? Bueno, de todas formas, ahí lo tenéis por si necesitáis de forma rápida acceder a él, ¿vale? Una vez que ya entramos, tenemos nuestras convocatorias abiertas, que serían las de las 3 modalidades que tenemos. Una vez pinchamos en solicitud, nos va a pedir que nos loguemos, bien usuario y contraseña o bien con certificado digital. Si no tenéis usuario y contraseña, ahora un poquito más adelante os explico cómo hacer el registro, ¿vale? Bueno, una vez que ya estemos dentro, pues le damos a cumplimentar solicitud. Importante ir indicando pues, los datos de la provincia donde nos presentamos y la entidad solicitante. En este caso, en Jaén no tendríamos muchos problemas porque creo que solamente estamos nosotros como entidad solicitante. En otras provincias que sí tienen institutos o tienen fundaciones, pues sí pueden separar. En nuestro caso sería Jaén y la Fundación FIBAO, ¿vale? Eh, Detalle súper tonto, pero que muchas veces se nos olvida. La plataforma se cuelga con facilidad, ¿vale? Entonces, todo lo que vayáis haciendo, guardar y continuar, siempre, ¿vale? En guardar y terminar sería para finalizar el proyecto, para finalizar la solicitud. Entonces, eso ya una vez que lo tengamos todo revisado, que lo hayáis visto conmigo y demás, pues entonces ya lo terminamos. Pero mientras tanto, guardar y continuar por seguridad, pues no tenéis que volver a empezar desde cero, ¿vale? Em, lo que os decía del tema de los grupos de investigación, muy importante. Todos los proyectos deben presentarse por grupos, ¿vale? Entonces, aquí es donde tendremos que acreditar cuál es nuestro grupo. Bien, a través de un grupo PAIDI, los de la Consejería de Universidades, la plataforma SICA, tendremos que indicar cuál es nuestro grupo, cómo se llama y adjuntar un documento. Bien, a través de Investiga Más, que es el portal de la Consejería de Salud, igualmente tenemos que indicar el código, el nombre y el documento, o en un instituto de investigación, misma documentación, ¿vale? Importante para atención primaria, lo que comentábamos antes, que al menos el 50% de los investigadores, tanto IP siempre de primaria y los colaboradores al menos el 50%, tanto en número de profesionales como en reparto de horas, tienen que ser de estos distritos. Esto lo vamos a ver en el apartado de equipo investigador,
tendremos que sumar la hora, ¿vale? Mucho cuidado con esto porque luego tenemos sus sanaciones. Que la hora de profesionales de distrito que sean al menos ese 50%. Y también hay un apartadito más abajo en la solicitud, que es la de centros participantes, que ahí también tendremos que ver que la mayor parte que ese 50% sean de centros de atención primaria, ¿vale? Una vez que ya tenemos nuestra solicitud creada, que ya hemos guardado y queremos salir, podemos volver a recuperar esa solicitud. La plataforma tiene un panel lateral a la izquierda, que ahí veis el apartado de que se llama solicitudes. Entonces ahí entraremos y veremos todas las solicitudes que tenemos activas a nuestro nombre, ¿vale? Y podremos acceder a ellas de nuevo pinchando en el código de solicitud o en el botoncito que hay al final a la derecha, ¿vale? Y volvemos a recuperar nuestra solicitud. Los investigadores, todos los profesionales que quieran participar en un proyecto, bien sea IP, bien sea colaborador, deben de estar registrados en la plataforma en el nuevo portal que hemos comentado antes, ¿vale? Además, deberán tener subido su currículum, formato libre, como os decía, con la información mínima que nos pide consejería, tener la ficha de datos cumplimentada y haber aceptado los consentimientos. Ahora lo vamos a ver. Eh, Aquellos investigadores que ya estuviesen dados de alta en la plataforma, pues bueno, tenéis aquí el apartado de iniciar sesión. Una vez que entréis, sería cuestión de acceder con vuestro usuario y contraseña. Si no lo recordáis, también hay un botoncito de recordar. Accedemos al apartado mis datos y ahí os aparecerá vuestra ficha de investigador. Ojo a que esté todo relleno, ¿vale? Tenemos apartados con asterisco, entonces eso deberemos tenerlos todos rellenos. Y también revisar nuestro currículum. Eh, Me gustaría hacer hincapié en que actualicéis vuestro currículum, ¿vale? Porque al final es lo que va a valorar el equipo de evaluadores. Ver hasta dónde habéis llegado, qué es lo que tenéis. Si presentamos un currículum de hace 3 años y nos estamos dejando fuera un montón de información, no va a ser realista y a lo mejor nuestra puntuación es mucho menos. Entonces, sé que es un poco tedioso, pero os animo de verdad a actualizar vuestro currículum, ¿vale? Y al final de toda la ficha de investigador tenemos este apartado de la protección de datos que sí, que tendremos que pinchar en cada uno de los apartaditos que pone aquí, 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 salvo el último, que es para modificar, ¿vale? Pero esos 3 primeros de otorgado su consentimiento para la participación en convocatoria de la Fundación Progreso y Salud, de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, a los 3 darle a aceptar, ¿vale? Le dais aquí, se abrirá un apartadito en el que te pregunta, ¿desea consentir, sí o no? ¿Vale? Deberíamos decirle que sí a los 3, porque si alguno de ellos está seleccionado como no, depende de cuál hayáis seleccionado como no, es posible que no nos permita incluirlo en la solicitud. Entonces, mi recomendación es que le deis a los 3 que sí, ¿vale? A ver, ¿qué más? Vale, nuevos investigadores. Pues bueno, en la misma plataforma inicial de la convocatoria tenemos el apartado de registro como investigador. Simplemente nos van a pedir el número de DNI y una vez que le deis a aceptar, os enviarán un correo electrónico con un enlace que, si no recuerdo mal, dura 24 horas solamente para que creéis una contraseña. Cuando el enlace, que os vendrá un link, cuando pinchéis en ese link, ahí es donde os va a mostrar el usuario, ¿vale? Entonces, tener en cuenta copiar ese usuario y anotar la contraseña que ponéis para poder acceder. Y mismo procedimiento. Una vez que ya estáis dentro, rellenáis vuestra ficha de investigador, subís vuestro currículum y aceptáis los consentimientos, ¿vale? Cuando ya hayamos presentado nuestra solicitud, después los siguientes pasos, pues ya entraría en evaluación, ¿vale? Lo primero que van a valorar es la documentación y si está correcta, si está incorrecta, si falta algo. Ahí nos va a dar una resolución provisional de admitidos, que nos van a dar 10 días para subsanar si hay algún problema. Eh, una vez que haya pasado ese tiempo, la resolución definitiva de admitidos. Aquellos que estuvieran admitidos en provisional van a continuar y aquellos que tuvieran que subsanar, si han arreglado el problema, pasarán admitidos también, ¿vale? Y ya después entramos en lo que es la evaluación científica. Se valorarán los criterios de selección, estos que hemos estado viendo antes, y ya aparecerán las resoluciones provisionales de concesión, en la cual ahí ya sí nos mandarán un informe de evaluación y nos indicarán, pues bueno, si nuestro proyecto, cómo está puntuado y por qué nos puntúan así. Podremos alegar ese informe. También nos suelen dar 10 días, aunque estoy contando lo de los 10 días, tendremos que ver el plazo que nos dan después, ¿vale? Y finalmente será la resolución definitiva de concesión. Los proyectos se espera que inicien
finales de diciembre, finales, última semana de diciembre o principio de enero. Es decir, todas estas resoluciones, la provisional de concesión antes de verano no va a salir. Esa probablemente salga para octubre, ¿vale? Y ahí es donde deberemos de comenzar también los trámites del comité de ética que preguntaba antes a un compañero. Detalle importante a tener en cuenta en la convocatoria. Esto está entrando en todas las solicitudes de investigación de proyectos, tanto a nivel nacional como autonómico, la política de ciencia abierta, ¿vale? Es decir, que nuestros resultados no van a quedar en un cajón o no van a ser restrictivos solamente a un grupo de profesionales, sino que van a estar accesibles a toda la comunidad. Eh, Tenéis que intentar integrar esa difusión en ciencia abierta en vuestras propuestas, ¿vale? Pues eso a través de publicaciones Open Access, a través de ciudadanía, a través de registros que, que den acceso, que estén en abierto, ¿vale? También el tema de la incorporación de los criterios DORA y COARA que hemos comentado antes, en los cuales pues, se van a comenzar a puntuar mejor o a crecer en importancia aquellos que no sean artículos de investigación. Como decía, lo de la divulgación a la sociedad. Intentar incluir también ese concepto de divulgación en vuestro plan de difusión. ¿Vale? Por ejemplo, esto es el documento de currículum propio de la consejería. Fijaos que aquí en el resumen ya nos preguntan que detallemos aportaciones a la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta que va a ser muy, muy visible. Esto es la memoria, este es el documento de memoria. Cuando nos habla de la experiencia del profesión del investigador principal del equipo, también nos van a preguntar sobre divulgación a la sociedad. Es decir, que cada día lo tenemos más en mente y deberíamos de intentar hacer un poquito más de esto, ¿vale? También el tema de la perspectiva de género. La convocatoria, el modelo de convocatoria tiene un apartadito específico de perspectiva de género. Aparte del hecho de que la investigadora principal sea mujer, está más puntuado, también incluir que durante el desarrollo de nuestro proyecto vamos a tener en cuenta esa perspectiva, ¿vale? El típico caso de proyecto de cardiología en el que se estudian hombres y no mujeres, ¿vale? Todos conocéis. También tenemos que tener en cuenta para el tema del presupuesto que el 50% del total del presupuesto que nos den lo vamos a tener que justificar antes de final de 2027. Es decir, que si nuestro grueso de presupuesto va a ir destinado a divulgación científica, no podemos centrarnos en que todo esté puesto en el último año, porque el proyecto va a empezar en 2026, 2027 y 2028. Es decir, en el segundo año deberíamos de justificar al menos el 50% del presupuesto. No podemos volcarlo todo a difusión para el final, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Y importante, pues, que toda la divulgación que hagamos del proyecto siempre tenemos que darle publicidad a la entidad financiadora, que en este caso sería la Consejería de Salud y Consumo, ¿vale? Bueno, y cuando lleguemos a eso ya os indicaremos el parrafito que hay que poner, pero que lo tengáis en cuenta. Y pues, por mi parte nada más. Voy a leer los comentarios que habéis ido poniendo por aquí, ¿vale? A ver, ¿el monto de financiación lo decidimos nosotros o la consejería? El monto de financiación, entiendo que te refieres al importe, que finalmente financian, ¿no? Eh, lo que realmente os va a dar la consejería va a depender, pues, de la valoración. Tú puedes solicitar el máximo. Después el evaluador va a considerar si pues, puede llegar hasta ahí o tu proyecto no requiere tanto importe y os lo va a reducir, ¿vale? Entonces, bueno, intentar pedir, si realmente lo necesitáis, intentar pedir el máximo, o sea, o al menos algo más de lo que necesitéis, porque luego siempre va a llegar el evaluador a hacer recortes, ¿vale? Ofreceros tanto a mi compañera Carmen del área de metodología como a mí de gestión de proyectos para revisar vuestras propuestas. Para cualquier cuestión que necesitáis, estamos aquí, ahí tenéis nuestro email, podéis enviarnos los proyectos y les damos una vueltecita para haceros propuestas de mejora. Lo que es la plataforma, también os ayudamos, en este caso ayudaría yo a cumplimentar la plataforma, ¿vale? Ir rellenando los datos, a ir viendo qué documentación necesitamos. Tema de solicitud de registro de investigadores, cumplimentación de fichas, no puedo hacerlo yo porque tenéis que hacerlo vosotros con vuestro usuario y contraseña, pero sí os podemos acompañar, sí os podemos asesorar, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, poneros en contacto conmigo, con nosotras y lo vamos viendo, ¿vale? Sé que los plazos son muy cortos, estamos muy justos de tiempo, pero de verdad que os animamos a intentar presentar la propuesta y a desarrollar investigación, que al final es
para lo que estamos aquí, para echaros una mano y para que esto vaya adelante. Y por mi parte, poco más. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos vemos.